te puedes mover bien y todo. Comunicar, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicar, comunicación en Aragón. Hola, ¿qué tal? Nos saluda Fernando García y Ernesto Cano en este podcast Comunicar, Voces y Reflexiones. Y los vamos a estar acompañando durante estos minutos hablando de temas de comunicación. Hola Ernesto, buenos días a nuestros dos seguidores que tenemos en la red. El día de hoy, vamos a llevar un podcast muy interesante, pero tenemos que comentar que esta es una producción que realizamos con el apoyo del proyecto PAPIME, que se titula Realización de un entorno virtual de aprendizaje como herramienta de apoyo en la enseñanza de las materias de televisión 1, 2 y 3 y de radio 1, 2 y 3. El tema que abordaremos el día de hoy es televisión pública contra televisión comercial. Vamos a escuchar una semblanza de nuestra invitada y a continuación regresamos para iniciar nuestro podcast. Adelante. De nacionalidad mexicana y con más de 20 años de experiencia en medios públicos, Ana Cepeda estudió la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón UNAM. Inició su carrera en Canal 11 como parte de la producción de Bisbirige, a partir de la cual ocupó distintas posiciones en producciones de la emisora, como la de realizadora del programa de compras, la dirección de 2 episodios de la primera y segunda temporada de Futboleros, así como la realización de varias cápsulas del magazine para niños El Show de los 11. Ana Cepeda produjo la serie documental Mexicanos en el extranjero en la versión de Europa y se integró a 11 niños para producir series como Arte al Rescate, Pie Rojo, Sofía Luna y Kipatla temporada 1 y 2. Asimismo, participó como productora ejecutiva de ficción. Estuvo a cargo de la coproducción de series como Paramédicos, Juana Inés, Malinche, Niñas Promedio y Guardia García, al tiempo que se encargó de la producción de las 2 temporadas de Yo Soy Yo, serie de ficción para jóvenes de Canal 11 en colaboración con el CONAPRED. Nuestra invitada colaboró en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Asumió la titularidad de la Dirección de Producción de Canal 14, desde la cual se encargó de la producción de series como Lo que somos, Mercados, México Lindo, Transformar, Todo queda en familia, Sonidos del barrio, Arte vivo o el multipremiado documental El camino de los muertos, a las que se sumaron varias producciones de temas deportivos como Cantera 14, Deportivo 14, Salud y Deporte, Informativo Qatar y ONEFA, coproducida con TV UNAM. Ana Cepeda produjo varias series en colaboración con instituciones como la Cineteca Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAH, Estudios Churubusco, Canal 22, Canal 11 y Radio y Televisión Argentina. Ha recibido varios premios y reconocimientos ligados a su trayectoria, entre los que destacan Premios TAL, Pantalla de Cristal, Premio Alemán de Periodismo Walter Reuther, Premio de Cine y Televisión de los Festivales de Nueva York 2022, Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica CREATEI y, más recientemente, el Premio Nacional de Periodismo en 2022. Actualmente colabora en El Heraldo Televisión dentro de la barra especializada en gastronomía, produciendo programas como GastroLab TV y Al Estilo con Paulina Abascal, así como contenido para todas las plataformas digitales de GastroLab. Bueno, regresamos.
Pues tenemos aquí con nosotros en el estudio del podcast a Ana Cepeda Aguilar, una joven egresada de nuestra facultad, una profesional de la comunicación muy exitosa, que aunque muy joven, pero ya tiene una trayectoria muy importante en los medios, sobre todo en televisión, y pues agradecerte, Ana. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá, y pues vamos a hablar de televisión, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación, gracias. Qué Gracias. gusto volver a verlos, qué gusto regresar a la casa y verlos y ver cómo ha crecido todo esto. Pues sí, me estamos haciendo este esfuercito, este espacio, utilizándolo pues para hablar de temas de la carrera, y ya hemos hablado por ahí de algunos otros aspectos, pero aprovechando tu presencia y tu experiencia, pues queremos hablar al respecto de la televisión. El título del podcast pues es Televisión Comercial contra Televisión Pública, que tú has tenido esa, digamos, doble experiencia en ese sentido, y bueno, yo creo que podremos contrastar y platicar un poquito, desmenuzar qué diferencias, qué virtudes, qué defectos hay en una y en la otra, ¿no? Entonces, no sé si les parece que empecemos. ¿Tú, Ernesto? Adelante. Sí, gracias, Ana, por acompañarnos y venir aquí a tu escuela, a tu facultad, para platicarle tanto a los profesores como a los alumnos de tus experiencias. Y como bien dice el maestro Fernando, el tema de hoy es la televisión pública versus televisión comercial. Y queríamos saber desde tus conocimientos, si nos puedes hablar un poco de la conceptualización o qué debemos de entender por esto de la televisión pública. Bueno, la televisión pública es un medio que uno de sus objetivos es, pues digamos, mantener informados a la ciudadanía. Y no solamente informados, sino, pues creo que una de las misiones de la televisión pública es generar, producir, transmitir contenidos que le dejen algo a la ciudadanía. Algo que tenga valor, que les deje ese granito, ese plus, ¿no? Durante muchos años en Canal 11, creo que hasta parte de lo que dije era la misión de Canal 11, ¿no? Siempre como tratando de seguir una línea muy neutra, muy objetiva, sobre temas de todo tipo, pero con la finalidad de ayudar a la gente a ir formándose un buen criterio. En tu caso, tú has participado, bueno, yo me sé un poco tu historia, pero digamos que de la más reciente, pues estuviste involucrado en proyectos muy importantes en la televisión pública, en programas como por ejemplo Bisbirige, que yo creo que hasta yo lo vi, o sea, yo que ya soy un venerable. Yo lo veía en la tele. O sea, entonces es una propuesta pues muy interesante, muy importante en los medios públicos. Yo creo que marcó una historia, inclusive en el Canal 11, pues marcó una etapa muy importante, pero pues son esos proyectos que a lo mejor podemos llamar como esos garbanzos de a libra, que dices, difícilmente se va a repetir una propuesta como esa. ¿Por qué pasa eso en la televisión pública este año? Pues mira, justo sí creo, lo que acabas de decir es muy cierto, no creo que se vuelva a repetir, porque uno, por el tiempo en el que se realizó, ¿no? Ahorita no había redes sociales, no había esta comunicación tan cercana con la gente, ni que los niños tuvieran la cercanía con este tipo de medios. Entonces, creo que el éxito de Bisbirige es real que yo veía Bisbirige en tele, yo fui reportera de Bisbirige y después fui creciendo y por azares del destino llegué y dije, órale, ahora yo estoy del otro lado, no nada más soy la niña reportera, ¿no? El éxito, creo, fue justo darle voz a los niños y a las niñas, ¿no? Cuando antes, pues, no había un canal o un espacio como tal, ¿no? Porque, bueno, Televisa siempre ha tenido su espacio para niños, ¿no? Pero no de la forma en la que Canal 11 lo hizo, que fue justo darle voz y voto y decir, a ver, cuéntanos qué es para ti o en qué estás viviendo. Se vio reflejado, el juego era de reporteros, el jefe de reporteros y todos los niños eran los reporteros y reporteras, ¿no? Entonces, ¿tu misión cuál es? Reportar. Entonces, cuéntame, reportar es todo. Desde qué desayunas, cuántas mascotas tienes, cómo te va en la escuela, cuál es tu color favorito, todo. Entonces, ¿qué era? Pues entonces los niños mandaban su reportaje tal cual, escrito, hoja, a lápiz, colores,
y lo mandaban vía correo postal, le llegaban al canal y entonces pues literal revisábamos, había un equipo que se encargaba de revisar todas las cartas, digamos que nos las iban filtrando, ¿para qué? Para que después esas cartas se tradujeran en un reportaje, en realmente llevar cámaras, micrófonos a la casa de los niños y hacerles un reportaje, ¿no? El niño decía, bueno, hoy quiero contarles que mi perrito lo acaban de operar porque tenía un bla bla bla, lo que sea. Y entonces eso era el éxito, es darle la voz a los niños y ser el protagonista, ¿no? Pero además más cercano del público que lo veía, ¿no? Digo, porque a diferencia de la televisión comercial, por ejemplo, comentabas tú el espacio de Televisa, Canal 5, pues bueno, son series, son caricaturas importadas, ¿no? Generadas, producidas en otras latitudes. Tal vez pienso yo que Bisbirige uno de sus éxitos, o en lo que basó su éxito, es que estaba más cercano al público al que estaba dirigido, ¿no? Es decir, los niños que eran reporteros participaban en el programa, pero pues eran el público de la Ciudad de México, eran los mismos chavitas que te veían aquí en la ciudad, ¿no? Sí, no, y no solo eso, teníamos también un segmento que se llamaba Vida Diaria, que salíamos una vez al mes, 4 días, a grabar al interior de la República. Pero sí, era el hablarle a los niños de tú a tú, en su mismo lenguaje, sin decir, ay, pequeñito amiguito. No, son los niños en un lenguaje, digamos, más entendible o más apto para niños, pero al final era tratarlos tal cual como personas, como gentes con raciocinio a su edad, pero que teníamos que hablarles tal cual, ¿no? Me acuerdo de un especial que se hizo cuando fue la guerra de Irak, o no me acuerdo en qué momento fue, que hicimos un especial de guerra, y fue explicarles a los niños qué es lo que pasa en una guerra, ¿no? Porque también parte de la comunicación que teníamos con ellos es que decían, ¿qué pasa? No entiendo hacia dónde o cómo tocar el tema, ¿no? Entonces, pues también se tocaban los temas de miedo, ansiedad, temor, respeto, de todo tipo, ¿no? Esa barra programática infantil que es de época, yo creo que te tocó vivirla, muy interesante, y quienes nos identificamos con todos los programas que ahí se transmitían, creo que pues nos interesa mucho conocer cuáles eran los retos, ahorita que hablabas de una audiencia infantil, hablándole de un trabajo profesional infantil, hablándole a las audiencias infantiles. ¿Cómo es que pudieron lograr o consolidar esta fórmula para llevarlo como una televisión de contenido y que dejó marcado su sello durante mucho tiempo en la televisión mexicana? Pues mira, éramos un gran equipo de personas, liderados, creo yo, en gran parte por pedagogas y pedagogos que hacían un excelente trabajo, porque nos metían al mundo de los niños, ¿no? Creo que era un gran equipo en el que unos estaban especializados en niños, otros estábamos especializados en la comunicación audiovisual, había guionistas, había de todo tipo de elementos en una mesa de trabajo en el que pues era justo eso, es bueno, a ver, ¿qué es lo que está ahorita buscando los niños? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Hacia dónde les llegamos? ¿Cómo tratarlos e identificarse de uno a uno, ¿no? Y creo que ese fue el gran éxito, y no tratar como de menospreciar la mentalidad o lo que estaban pensando los niños en ese momento, ¿no? Todo era importante, todo era un reportaje, todo era contenido que podíamos transformar para que los niños, justo como decías, que se identificaran con lo que pasaba en la ciudad, lo que pasaba afuera, porque de repente, o sea, nosotros grabábamos, pero también había otro segmento donde mandaban videos de una forma muy muy chistosa, porque hasta mandaban el de 8 milímetros, o no me acuerdo qué otro formato, un DVC Pro, o sea, como que los niños medio que iban buscando formas para poder mandarnos su material. Y la pregunta viene a la experiencia que se vivieron, o que vivieron la mayoría de los niños con la tele en tu casa, ¿no? Este sistema educativo llevado durante la pandemia. Como un programa, por ejemplo, como Bisbirige, todo eso te identificas, y acá la producción, los contenidos, el mismo mensaje era más complejo para los chicos, y fue ahora sí que criticado desde el principio hasta el final. ¿Por qué no se logró en eso? Pues creo que nos agradó por sorpresa a todos.
O sea, era algo que no veíamos venir, no sabíamos que iba a haber una pandemia, no sabíamos cuánto iba a durar, ni nada, ¿no? La televisión a distancia, pues ha existido desde tiempo atrás, pero de una forma creo que un poco, no sé si llamarlo superflua. ¿Por qué? Porque era dedicado a un grupo específico o minoritario, ¿no? Y ahora ya lo que se quería era masivo, ¿no? Nadie puede salir de su casa, nadie puede moverse, pero hay que seguir con la educación, hay que ir avanzando. Entonces, híjole, ¿cómo? Pues busquemos a los expertos en tele, en niños, y vamos a ofrecer un producto, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Porque la finalidad es diferente. Por un lado, quieres entretener y educar de una forma diferente, y de este lado, pues era lo primordial era la educación, más allá de entretener, ¿no? Entonces, sabemos que los niños son inquietos y que el tiempo de atención de un niño es así, y entonces además siéntate y quédate viendo ahí una tele y que te van a explicar y no tienes interacción con nadie más, y en el mejor de los casos estaba tu mamá o tu papá o tu abuelita, alguien como a un lado, pero no había nadie más, ¿no? Y no había alguien que le pudieras preguntar enfrente, oye, es que no entendí, o ¿cómo me lo puedes repetir? Pues era complicado, era muy, muy complicado. Sí hubo juntas entre la gente de la SEP y los mismos productores de... La batuta la llevó ahí Canal 11, yo estaba todavía en Canal 14, y hacíamos una cierta colaboración de ese tipo de cápsulas, ¿no? Las materias como tal o las clases las hacían en el estudio del 11, con profesores del 11 y con un conductor, con una persona que podía llevar un poco más la guía de un programa, ¿no? Pero sí era complicado. O sea, sí creo que fue un gran reto. No sé si, y me voy a atrever a decir, no sé si con 100% de éxito, pero bueno, se atendió esa necesidad que se tenía. Y también nosotros, por otro lado, en Canal 14 intentamos hacer, bueno, no intentamos, lo hicimos, varias producciones que iban en la línea de los objetivos de la SEP. Entonces, bueno, si uno era deporte, bueno, pues hicimos un programa que se llamaba Salud y Deporte, que cubría ya no tanto como para el niño de cuarto, quinto de primaria, ¿no? Sino como agarrándonos de esa coyuntura, no solamente para el niño, sino para el adolescente y para los adultos, y dejar una huella más allá de un programa o una clase que en realidad pues solo iba a verse 1, 2, 3 veces, ¿no? Sí. Me quiero regresar tantito, Ana. Comentabas tú ahorita en la participación de especialistas en diferentes áreas, lo que entonces nos pone en evidencia que el trabajo de producción en televisión es multidisciplinario. ¿Qué tanta participación hay de gente que no es necesariamente comunicólogo o productor o realizador, sino gente de otras áreas? Tú mencionabas ahorita los pedagogos. ¿Qué otra participación hay? ¿Cómo se integra un equipo para poder realizar una propuesta como Bisbirige, como Futboleros, como en esos proyectos que tú lideraste y que bueno, finalmente pues son producto de un trabajo colaborativo? Pues es muy importante primero saber cuál es el tema o la temática de la producción, ¿no? ¿Qué se necesita? En este caso eran niños, entonces pedagogos. Ok, pero vamos a hacer un programa de niños pero que jueguen fútbol. Ok, bueno, pues entonces a lo mejor puedes llamar a un especialista en fútbol, o es básico empezar la investigación sobre fútbol y qué es lo que se quiere. En ese caso, ahora que mencionas Futboleros, me acuerdo que el fútbol era como el pretexto para contar una historia. Entonces, pues sí, obviamente por lo menos debes saber las bases del fútbol para ver que están en una cascarita, cuántos tienen que estar en la cancha y demás, ¿no? Pero más allá de eso, pues era como el pretexto para contar una historia. Entonces, evidentemente también necesitábamos los guionistas, como una pues colaboración justo en estas mesas de trabajo entre producción, los guionistas que siempre se vuelan, piensan que Hollywood existe en todos lados, entonces había que aterrizar, ver cuántas horas podíamos grabar, en dónde hacerlo, también la cercanía con los niños, no solamente hacer cápsulas o programas dentro de la ciudad, sino a lo mejor no te vas hasta Torreón, pero sí estás como en las afueras de la ciudad donde ya se siente un ambiente diferente, ¿no? Entonces básicamente es definir cuál es la temática de la producción y
no sé si va a ser justo, en el 14 hicimos una, para atender lo de la pandemia cuando inició, se llamaba consulta directa. Entonces, ¿qué hicimos? Acercarnos a médicos especialistas que, bueno, en ese momento nadie tenía la información exacta, pero nos acercamos a especialistas que supieran del tema, ¿no? Inclusive hicimos colaboraciones con el Instituto Nacional de Nutrición, con material informativo para la misma gente interna, para el personal interno del hospital, ¿no? Entonces, básicamente eso, es como pues ver hacia dónde va tu tema e ir. Y ese es trabajo de la producción, bueno, en este caso de la persona que está a cargo de la producción. Sí, claro. Empezar a buscar ese equipo para poderle dar una base sólida al proyecto, ¿no? Claro, armar el equipo es fundamental. Insisto, por ejemplo, hicimos series de ficción, entonces una las hicimos con CONAPRED, entonces bueno, mesas de trabajo con CONAPRED, guionistas, ¿cuál es el tema? Discriminación, ok, discriminación ¿hacia dónde? Racial, física, religión, entonces es como ir abriendo el camino para conocer acerca del tema. Es muy interesante y creo que estamos definiendo un poco la televisión pública desde el terreno, digamos, infantil y todo eso. Últimamente en Canal 14 y en el Canal 11 como que la pluralidad se ha abierto, ¿no? En sus programas, en sus barras programáticas. Es hasta extraño ver personajes que incluso son críticos del gobierno actual y están presentes en estos canales, ¿no? Ver entrevistas con Sabina Berman en Largo Aliento, Canal 14 y todo eso. Y eso viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto existe el mito de que la televisión pública es muy aburrida en comparación con la televisión comercial? ¿Qué tanto ahora, por ejemplo, hacen mesas de debate si las vemos Canal 11, Canal 14 y vemos Tercer Grado y vemos Foro TV y vemos programas, algunos de TV Azteca y ¿qué tanto podríamos decir que ese mito se puede entender o que pueden entender nuestros seguidores aquí en el podcast? Pues, a ver, sí, siempre se ha dicho que la televisión pública es aburrida, ¿no? Pero más, bueno, sí había ese... O era. O era, pero además mal hecha, con poco presupuesto, o sea, como una televisión, pues muy, donde se escatimaba mucho, ¿no? Hasta con formatos caducos, ¿no? Ya pasados, o muy limitados y todo eso. Pero es verdad, o sea, a mí me sorprende ahora lo que veo en producciones de Canal 14, de Canal 11, la pluralidad, los contenidos mismos, que siendo, digamos, parte de esa audiencia, pues son atractivos, pero que existe ese mito, ¿no? Prefiero a lo mejor verme 100 mexicanos dijeron, que el de la máscara, o ahora La Casa de los Famosos y todo eso, que son barras programáticas que, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor es la megaproducción, pero en contenidos pues dejan mucho que decir. Por eso ese mito, esa realidad, ¿qué es lo que está pasando? Claro, pues mira, justo una de las grandes diferencias entre la televisión pública y la comercial es eso, la programación, el contenido, y por consecuencia, la audiencia. No es la misma audiencia que ve un canal público a un canal comercial, ¿no? Y no por menospreciar, sino hay gente para todo. Hay gente que le gusta ver La Máscara. Hay gente que prefiere sentarse a escuchar una buena entrevista con una persona que te va a dejar y que tiene a lo mejor algo con lo que tú te identificas, o a lo mejor no, pero que quieres escuchar un punto de vista diferente, ¿no? Siempre, sí. A ver, el presupuesto también es otra de las grandes diferencias entre una y otra, porque además uno viene del erario, ¿no? Y otro es completamente privado y viene de ventas, de patrocinios, y entonces desde ahí empieza la gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es el interés de una contra la otra? Televisión privada, pues si no vende, no gana. Y entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues atraer a los famosos, hacer el gran show e invertir, pero los mismos millones que inviertes, los mismos que tienes que rescatar. En ese sentido yo tengo una inquietud. Soy aficionado al fútbol y el fútbol es una empresa.
pero que domina la televisión privada, comercial. ¿Por qué en la televisión pública no le ha entrado, por ejemplo, al fútbol? Ya no digo a otros deportes, a lo mejor sí, la UNEFA, por ahí el béisbol, las olimpiadas, cosas así, pero ¿por qué al fútbol no? ¿Por qué la televisión privada, pública, no le ha entrado a ese negocio? Pues es que justo eso, el deporte en sí es todo un negocio, ¿no? O sea, a ver, sí es el mantener el cuerpo, la salud física, mental, bla, 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 pero al final es un negocio. O sea, las marcas que están involucradas dentro del deporte, infinitas. Desde playeritas, el agüita, el balón, o sea, implica muchísimas cosas, ¿no? Y entonces una televisión como la pública, en donde el presupuesto es público y que viene del erario y que la finalidad es invertirlo en otro tipo de enseñanzas, de información, de conocimiento, pues no se acerca ni al presupuesto que está dentro de los deportes, ni los comerciales. Obviamente es de risa lo que una marca puede invertir en un partido de fútbol, en horario estelar, en televisión privada, en un Televisa, en un TV Azteca, contra lo que podría darle a una televisora pública, ¿no? En el 2016, las Olimpiadas fueron, la concesión o parte del convenio fue con Claro Video. Claro Video. Y entonces, pues Claro, también creo que fue como una cuota que tenían ahí pendiente, el poder decir ahora, en los medios públicos están las Olimpiadas, ¿no? Entonces, sí estuvo en Canal 11, se transmitió. Canal 22 por ahí también tuvo espacios. Hubo como, o sea, el 11 éramos, porque a mí también me tocó, quienes repartíamos la señal y se replicaba en otras televisoras públicas, pero con ciertas restricciones. Es decir, la señal internacional del 11 no podía tener ciertas imágenes. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que también me tocó hacer fue en el noticiario matutino del 11, que había un resumen de las Olimpiadas, no podían pasar el video, solamente fotos. Entonces, pero tenías la misma señal que va para nacional y va para internacional. Entonces, hay un bloqueo ahí. Entonces, que literal era editar al aire, o sea, en una cabina aparte, y que corre video, viene la imagen, y entonces metíamos fotos. Entonces, esa era parte como la forma en la que podías salir por los dos, decir, tienes Olimpiadas, pero pues con una foto. Los famosos derechos, ¿no? Por los derechos, exacto. A ver, Ana, en ese sentido, y aprovechando tu experiencia en estas dos vertientes de la televisión, ¿cuál sería tu opinión al respecto de la televisión comercial que se hace actualmente? Entiendo que ya vimos, ya comentabas que un objetivo de la televisión pública pues es entretener educando, ¿no? Más o menos con esos dos enfoques. ¿Qué pasa con la televisión comercial, Ana? Créeme, yo creo que estamos viviendo desde mi punto de vista muy particular, estamos viviendo una etapa de crisis de contenidos. Digo que no es nueva, ¿no? Porque tampoco vamos a cerrar los ojos hacia el pasado. Pero creo que ahora estamos viviendo mucha forma, poco fondo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, pues mira, híjole, siempre dije que estaba orgullosa de decir que trabajaba en Canal 11 a decir que trabajaba en Sabadazo, ¿no? O sea, como que... Pero insisto, es dependiendo lo que a la gente le guste y lo que el público busque, ¿no? Hay público para todo. Y yo desde muy al inicio, yo empecé haciendo mi servicio social en Canal 11 y me fui inmiscuyendo en esa línea. A lo mejor si hubiera caído en Televisa, pues mi historia podría haber sido otra, ¿no? Sí. Pero sí creo que el contenido, a ver, al final es un negocio. O sea, un negocio el que no vende, pues no avanza, ¿no? Entonces sí es un negocio. Sí creo que lamentablemente la audiencia está mal acostumbrada o mal, pues con un contenido que les da los grandes monopolios como un Televisa o TV Azteca, donde ahora ya han disminuido las telenovelas, por lo menos en un formato
diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo El clásico cambiaron un Rosa Salvaje a una serie, ¿no? Ahora hicieron El extraño retorno de Diana Salazar, que en lugar de que fueran 100 y cacho, ¿no? Ahora ya son 20 capítulos, ¿no? Entonces, también habla de querer renovarse, de renovar o morir, y que le han entrado poco a poco a eso, ¿no? El contenido, pues a lo mejor es el mismo, ¿no? No me acuerdo de la telenovela, no me acuerdo, yo era muy niña y no me acuerdo cuál era realmente la historia, pero bueno, tratan de darle la vuelta, y entonces ahora, en lugar de presentarte una telenovela que se veía como Rosa Salvaje o como la misma de Ana Salazar, pues ahora ya te lo venden de una forma diferente, en donde visualmente es más atractivo, en donde pues ya no dicen las mismas palabras o el mismo lenguaje que antes, sino que ahora pues te lo empiezan a más aterrizado a la época actual, ¿no? Entonces, pues creo que ¿cómo decías? Una escasez de... Una crisis, ¿no? Una crisis de contenido. Pues mira, yo creería que ahí no hay, porque el que busca encuentra. O sea, quienes tenemos la fortuna de tener una televisión de un sistema de cable, puedes encontrar diferentes opciones, ¿no? Y no solo eso, en la televisión abierta justo puedes encontrar esas opciones. Está Televisa, está TV Azteca, pero están televisoras públicas, está el 11, está 22, el 14, en fin, o sea, sí hay una gran variedad de contenidos que si la gente que no tiene esta opción de entrar a un sistema de cable, entonces tienes la oportunidad de ver comercial, de ver privado, de ver cosas que solo es pleno entretenimiento, contra cosas que te pueden un poco formar. No digo educar, aunque es una palabra fuerte, pero sí te puede ir formando un criterio con lo que vas viendo, ¿no? Entonces, pues, al final, insisto, es un negocio y pues en un negocio hay dinero de por medio. Fíjate que hay un tema que habla de la segmentación de las audiencias. De acuerdo a lo que tú has estado comentando, parecería que esa segmentación es hasta un cierto punto pues como un mito, ¿no? Algo no real, en el sentido de que yo espectador, como parte de un teleauditorio, no me enfoco nada más a una sola propuesta, sino que tengo esa alternativa que tú decías ahorita, en un sistema de cable, un sistema de televisión de paga, pues puedo ir recorriendo como el diferente espectro, ¿no? Sin embargo, sí hay una segmentación en cuanto a las propuestas, ¿no? En el sentido de que, pues está la barra de cine, por ejemplo, ¿no? O la sección de cine, de deportes, de noticias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que en ese sentido la televisión comercial y la pública han logrado entender esa parte de la segmentación? O sea, ¿en qué sentido voy? ¿Sí ha logrado entender las necesidades de la teleaudiencia? ¿Sí responde a las necesidades de la teleaudiencia? ¿O sigue dependiendo del criterio del interés de la empresa privada o de la institución pública? ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta como para determinar, sabes que esto es lo que nos va a funcionar, esto es lo que va a vender? ¿Cómo ves tú? ¿Sí existe? ¿Sí hay un criterio? Yo te diría que ambos casos son correctos y son ciertos. ¿Por qué? Porque la televisión pública sí hace un estudio de mercado, grupos focales, a través de las mediciones de audiencia, de cuáles son las necesidades, de qué es lo que está buscando el público, ¿no? Además de que existe un estatuto, por ejemplo, en el caso de Canal 14, de cuáles son los temas o las temáticas a cubrir, ¿no? Y en eso se va enfocando, en eso es, con base en eso se busca la programación, la producción. O sea, a ver, también cine de arte, cine mexicano, cine de todo tipo, pues que no podemos producirlo, pero bueno, se hacen adquisiciones, ¿no? Y de ahí, en ese sentido, se cubre esa necesidad. Pero bueno, podemos nosotros como producción hacer un programa sobre, no sé, cocina, ¿no? Entonces, cocina, pero no nada más ves a gente cocinando, ¿no? Sino que, a ver, por ejemplo, que fue un caso de una producción en el 14, que a través de la comida, era de
migración. Entonces, como la gente, conoces a la gente a través de su comida, ¿no? Un judío, que es lo que come, y ya tropicalizándose aquí a México, ¿no? Pero por otro lado, obviamente en una televisora azteca, Televisa, pues sí, también tienen su parte social, porque al final, pues es una empresa donde también se certifican como empresa socialmente responsable, y bla, 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 y la ecología, y Televisa tiene la parte de ahorita N+, y Focus y demás, donde hacen sus documentales, que a lo mejor es una parte donde con eso cubren esa cuota de ser social, ¿no? Pero eso no vende. Exacto. Entonces, pues sí lo hacemos, pero lo dejamos ahí un cachito y en un horario que a lo mejor no es el mejor, pero ahí está. Y si quieres seguir buscando, puedes entrar a la página y hacerlo y demás. Pero lo que más vende es La Casa de los Famosos, La Máscara y ese tipo de producciones que al final hacen las dos. Claro. Entonces se cubre la parte o la cuota responsable, pero en un porcentaje muchísimo menor comparado con la televisión pública. Fíjate que, bueno, a día de hoy tratamos con la juventud mexicana en la FES Aragón, y algo que es un síntoma, si me lo puedo llamar así, es que les dices televisión y, o sea, como que no sé si sea una crisis de generación, pero todos te hablan, por ejemplo, de las plataformas, de los sistemas de la tele de paga, las plataformas on demand, todo esto. Suenan más las series que puedes ver en Netflix, en Amazon, o en ViX, o no sé, en la que tú gustes. Y son fenómenos, yo lo he visto, fenómenos muy contados de la televisión, en este caso privada, los que pueden llegar a llamar la atención, ¿no?, de las audiencias juveniles. El caso, por ejemplo, de La Casa de los Famosos, por ahí cuando era La Voz, cuando era La Academia, MasterChef, estas producciones que podían llamar la atención de los jóvenes. ¿A qué se debe, o si tú nos puedes decir, este fenómeno? ¿Por qué están relegando a un medio muy importante, potente, que está en estos momentos, desde mi punto de vista, luchando por subsistir, y no que en crisis, pero sí está teniéndose que transformar? Pero ¿a qué se debe todo esta ola de percepción que tienen las audiencias juveniles? Pues creo que sí es completamente generacional. Hemos transitado a la inmediatez. Entonces, esto, que es en una serie que se llama Black Mirror, que no sé si la han visto, es eso, o sea, la inmediatez con la que puedes obtener la información. En un dispositivo, y no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes actualmente se van a hacer las cosas cuando yo quiera, en el momento que yo quiera y de la forma que yo quiera. Entonces, no me voy a sentar a ver un programa cuando tú me estás diciendo, sino lo voy a ver cuando yo quiera, en el momento que quiera, y a lo mejor aquí en la banqueta. No tengo que esperarme ya a recibir la información cuando tú me lo estás dando, ¿no? Y por un lado creo que está bien, porque pues justo el medio va evolucionando y al rato no sé qué más vaya a pasar, no sé ahora con qué nos vaya a sorprender las tecnologías, ¿no? Pero por otro lado creo que también es parte de una formación, ¿no? Yo todavía me considero como de la vieja escuela, de sí anotar en una hoja, como muchas, pues no sé, highlights de algo, no sé, como cosas más a la antigua, a sentarse, a revisar, a reuniones, cuando ahora, bueno, después de pandemia ya todo es virtual, ¿no? Ya, y que también está padre, pero hay que valorar y hay que ver hasta dónde nos da o hasta dónde llegar con eso, porque es una línea muy delgada en donde hasta peligroso puede ser, ¿no? Sí, porque ahora les hablas a nuestros hijos y les dices siempre el domingo, los domingos sentarte desde las 6 de la tarde hasta las 10, Chabelo de las 7 a las 10 y acostados ahí estabas pendiente de, o sea, decían, eso era de locos, papá, o sea, ¿cómo crees? Es una serie, un perdías capítulo el tiempo ahí de 30 minutos, 35, pero sentarte ahí en familia, ahí hasta con palomitas, refresco, y ahí estabas al pendiente de todo eso, que ahora es muy complicado verlo, ¿no?
complicado seguirlo, y se vuelven fenómenos, ¿no? Me hablaban de la tal Wendy, y yo decía, Wendy, es que Wendy Guevara, yo decía, tengo que acercarme, porque la juventud ya no habla de ese tipo de personajes. Raúl Velasco, Chabelo, decías, en nuestra época, pero ahora que te dijeran de la Wendy, y que la Wendy era un fenómeno televisivo, pues es muy raro. Entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde te conduce la televisión para captar nuevamente esas audiencias que han ido perdiendo por no sé si por sus formatos, sus contenidos en la televisión privada? Pues sí, mira, creo que siempre va a haber público para todo, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hecho es más bien utilizarlo no como un enemigo, sino como un aliado. Las mismas redes sociales, jalar a la gente de, mira, puedes ver esto que estás haciendo aquí, si quieres seguir más, pues puedes verlo acá, ¿no? Entonces es como, no lo ves con el enemigo, no luches contra, sino pues más bien es tu amigo y jala audiencia para tus plataformas, ¿no? Sin embargo, también el contenido, la mayoría del contenido que se hace en tele, pues también está en las plataformas. Hay contenido que hay adquisiciones internacionales que pues no se puede, no lo puedes justo por los derechos, porque hay un geobloqueo y porque no llega hasta allá, ¿no? Entonces ahí también como algunas limitantes, ¿no? Las series puedes verlas en un dispositivo, pero se te va la señal, ¿no? O no estás como en el mejor lugar, entonces ya no lo estás viendo. Bueno, pues entonces tienes también la opción de ir a verlo en la tele, ¿no? O sea, creo que es como irse adaptando un poco a las nuevas tecnologías. Pero esto te cuesta, Ana, y la tele no te cuesta. Datos para internet, la tele prendes. Sí, creo que también mucho es de moda, porque ahora ya todo el mundo... Prefieres pagar, ahora las audiencias prefieren pagar que consumir lo que es... Jóvenes, yo creo que los jóvenes, y lo ven como un estar dentro de, como pertenecer al grupo, al medio. Es como, no, pues es que si no tengo mi super teléfono, no, es que ¿cómo voy a traer ahora ya un... Pues yo creo que acá de lo que se trata es aprovechar lo mejor de cada medio, ¿no? De cada alternativa. Como bien dices, complementarlo, porque difícilmente lo va a sustituir, creo yo, ¿verdad? Lo mismo decían de la radio, lo mismo decían del cine, y así en diferentes etapas de la historia, ¿no? Oye, Ana, a ver, tú que has vivido en estas dos vertientes, sí que has vivido las dos complejidades de vivir dentro del presupuesto, como dicen, utilizar presupuesto público, y por la otra parte, pues utilizar un presupuesto asignado, por una empresa privada. Y ¿qué prefieres tú? ¿Cuál ha sido la complejidad? ¿Qué ha sido más fácil o más difícil en esas dos vertientes? Pues digo, en el sentido de que creo yo que un medio público vive en números rojos, ¿no? Constantes, y un medio privado puede como que variar, ¿no? Subir y bajar. Sí, creo que una de las grandes diferencias es que si no hay rating en la televisión privada, es pues adiós. Ajá. Se va y que entra un nuevo contenido que nos deje, porque insisto, esto es venta y el que no vende no gana, ¿no? Y contrario a la televisión pública, la verdad es que la mayoría de mi formación, o toda mi formación ha sido en televisión pública, y siempre he estado muy orgullosa de esa aportación de contenido que le deja algo a alguien, ¿no? Siempre el típico de, ay, claro, vi el programa que decía que no sé qué, y te dicen algo un pequeño detalle que a lo mejor a ti ya se te olvidó, pero que te lo recuerdas y dices, órale, wow, eso es lo más importante, ¿no? Lo que te deja. Surtió efecto. Ajá. Y ahora en una televisión privada, actualmente estoy cubriendo un área que nunca había cubierto, que era, o no tan a fondo, porque hice un par de cosas relacionadas a cocina, pero ahora es un mundo gastronómico completamente diferente, en donde hay un canal que invierte completamente en la comida, okay, en darle una vuelta, y que también nos metemos a redes sociales y generamos contenido exclusivo para las redes, además de los programas de tele, y que ese programa lo puedes ver en una plataforma, también en redes, ¿no? Contenido que no ves en tele, una receta contada en un minuto,
desde algo como muy sofisticado hasta algo muy rápido, muy cercano a la gente, ¿no? Y pues eso también está bien, está padre. O sea, si tú, que eres el dueño de la empresa, tu gusto es la comida y tienes para hacerlo, pues adelante, ¿no? Hay gente que lo va a consumir, hay gente que le gusta y que lo hace, ¿no? Habrá gente que no le gusta y entonces no te volteo a ver. Mejor volteo a ver en donde están los famosos, en donde está Wendy, en donde... O sea, depende mucho del gusto, ¿no? Y pero tú como productora, ¿qué es más complicado? Complicado... Sí, que en el manejo de los recursos, hasta de la infraestructura, ¿no? Porque yo creo que es diferente también, ¿no? Claro, pues mira, yo estoy acostumbrada a trabajar siempre con bajo presupuesto, porque siempre fue así, ¿no? Entonces, y que está bien, ¿por qué? Porque echas a volar tu imaginación y creo que estando en la pública, pues sabes que el dinero no es mío, o bueno, es mío más bien, porque son igual de mis impuestos y mucha gente, y es una gran responsabilidad generar algo con dinero de mucha gente, ¿no? Contra del otro lado, que son a lo mejor millones y millones, muchísimo más que lo que ves en la televisión pública, pero que el objetivo es otro. Entonces, también he tenido oportunidad de participar en otras cuestiones privadas, una serie, que sí digo, wow, todo ese dinero, pero ¿cómo? Pero bueno, es el gusto, ¿no? Es como sí, tengo la posibilidad de poder construir y hacer, ¿no? En mi caso, ahora sí que el que más, mientras más tienes, pues más quieres, ¿no? Y qué tal que mejor, en lugar de tener 3 coches, ponemos 4, pero y además construimos el garage y ponemos es como, pues sí, te echas a volar la imaginación y está increíble. Entonces, el presupuesto, pues más o menos, pero al final te tienes que ir acoplando y esa es como parte de la labor de un productor. Irse acoplando e ir cubriendo necesidades conforme ahora sí que para lo que te alcanza. Hay un proyecto que hiciste que a mí me llama mucho la atención, Bisbirige, futboleros, Equipatla, y hay uno que hiciste de Mexicanos por el Mundo. Mexicanos en el extranjero. Algo así se llamaba, ¿no? Por ejemplo, allí el presupuesto, ¿qué onda? Porque, me imagino, tuviste que ir a hacer un recorrido por ciertos lugares del mundo, y ¿qué onda con los boletos de avión, el hotel, bla, bla, bla? ¿Cómo una empresa, una institución pública como Canal 11, ¿no? ¿Fue Canal 11? Fue Canal 11. ¿Cómo pudo financiar un proyecto de ese tipo? Pues mira, volvemos a lo mismo, era como cubrir un segmento de la población, es como, bueno, vamos a conocer gente que no vive aquí en México, ¿no? Ideas salen, van, vienen, un poco fue inspirado en Españoles por el Mundo, creo que se llama de televisión española. Y si te dijera realmente cuánto costó la producción, les va a dar risa. Parecería cara, ¿no? Parecería cara, ¿por qué? Porque un viaje, pues es caro, ¿no? Ajá. Y pero no va una persona. No va una, pero éramos 4. Ok. 4 o 5. A ver, era la conductora, que era quien entrevistaba, que también la hacía de asistente de producción, un cámara y otro que era su asistente y que también hacía sonido, y yo, producción, y además yo hacía otra cámara y lo que se fuera ofreciendo. ¿Te tocaba hasta la edición y todo? No, bueno, la edición sí se hizo en México, que de hecho ahí hubo un momento en el que coincidimos en algún momento, bueno, un productor hizo América y a mí me tocó Europa, y ya hacia el final de Europa llegó el otro productor para llevarse material, hicimos ahí como un cross, pero un par de días, y fue agotador, porque, éramos 4 personas, si eran boletos de avión, pues sí, eso tiene un costo. Las comidas, hacíamos una comida al día, y no por falta de presupuesto, porque por tiempo, porque además un programa salía en un día. Entonces, bueno, en un capítulo eran 2 personajes, entonces digamos que medio programa lo hacíamos en un día. Y además no conocíamos al personaje, o sea, sí hubo una investigación, sí hubo un trabajo previo desde México, hablando por teléfono,
con los personajes a través de correo electrónico, haciendo de repente un Skype para conocer a la gente, a ver, cuéntame tu historia y cómo es tu día y qué es lo que haces y demás, porque además buscábamos un perfil de gente que realmente te inspirara, no una persona que llevara 6 meses viviendo en el extranjero, porque no es lo mismo 6 meses de que llevaras 10 años, ¿no? Y que te cuente realmente cómo le hiciste para salir adelante, y el típico extrañamiento de comida, de gente, de subsistir en un país donde el idioma es otro, en fin, ¿no? Entonces, hacíamos un programa, un personaje por día, y al final del día entrevistábamos al del día siguiente, ya ahí en el hotel, para un poco saber hacia dónde o qué íbamos a hacer, ¿no? Digo, además de la escaleta previa que ya llevábamos. Y luego, pues, así todos los días, ¿no? Y nos quedamos, no en los hoteles de lujo, tampoco les digo que eran hostales, porque no, pero algo como muy básico. Y creo que a mí me tocó, la parte de Europa la hicimos como en 2 meses, más o menos. Y en esos 2 meses descansamos 2 días. O sea, teníamos 2 días libres, tuvimos 2 días libres. Digo, el día de viaje, de traslado entre una ciudad y otra, pues era también día libre, pero pues era una friega, porque te tenías que parar temprano para ir al aeropuerto, agarrar el avión, llegar al otro, instalarte, entrevistar al personaje, y al final pues estás trabajando, ¿no? Me acuerdo que el día que tuvimos a la mitad del todo el proyecto, era así de, tienes día libre, estábamos en París. Y me decía Mariana, la conductora, ¿a dónde vamos? Y yo, ¿qué quieres hacer? Quiero dormir, quiero descansar. No quería hacer nada, o sea, un día libre en París y yo lo único que quería era dormir, ¿no? Entonces tampoco fue tan caro. De hecho, el presupuesto que me habían asignado, regresamos parte del presupuesto. ¿Por qué? Pues porque tampoco teníamos tiempo ni para comer. Y además la gente muy linda, porque saben que vas de México, que eres el compatriota, y te ofrecían de comer, y o sea, te trataban maravillosamente, ¿no? Entonces, pues no gastábamos nada, y eso es parte, por ejemplo, de lo que decías de labor de un productor. Pues yo, además de llevar cámara y de producir y ir de la panzada, pues también tenía que pagar, liquidar todo, ¿no? Me acuerdo que mis tarjetas, bueno, porque había cosas que no podías pagar en efectivo, o sea, me depositaban, pero luego lo sacaba en cajeros, o sea, me depositaron en pesos, gastaba en dólares, en euros, y regresaba a pesos, y luego el tipo de cambio, fue un verdadero relajo, pero bueno, son parte de las experiencias que vas viviendo y que te van marcando y que te van ayudando a justo a ir resolviendo y optimizar los recursos, ¿no? Claro. Nos hablas una cosa muy, muy interesante, la labor profesional y todo. Fíjate que en últimas generaciones, si no es que ya en varias, tenemos esta tendencia de que la gente viene más a la especialización en televisión. En radio, 10, 12 alumnos por grupo, en prensa más o menos lo mismo, pero en televisión 40, 45, aquí el profe Fernando nos podría hablar un poco de ese número de estudiantes de la especialización en televisión. Desde tu perspectiva, y que nos ayude a nosotros como académicos y a los chavos que estén interesados en meterse en televisión, ¿qué se requiere? ¿Qué tipo de egresado requiere el medio de comunicación televisión? ¿De dónde se debe de preparar? ¿Qué es lo que debe de hacer y en lo que debe de ser consciente? Tú como productora que dices, a ver, yo necesito este perfil de profesional, de egresado, es el que yo necesito para ponerlo a trabajar. Pues mira, actualmente, que esa es parte justo de cómo se ha ido transformando todo, la gente buscamos todólogos, no solamente la especialización en que sabes editar y editas y ya, y no más, ¿no? Lamentablemente, y digo lamentablemente, ¿por qué? Porque pues también es un poco abusar en cierta forma. ¿Por qué? Porque quiero un perfil que sea un realizador, pero que sepa editar, y que sepa agarrar cámara, y que sepa dirigir, y que sepa, o sea, como muchas cosas en una, ¿no? Es un perfil como complementario, es un perfil que complicado, pero que si eres, digo, al final es un medio audiovisual, ¿no? Si no es que seas el experto en editar, por lo menos tienes que tener la noción de cómo saber editar, ¿no? En esta época de inmediatez, en donde además de salir en tele y estás en plataformas, pues tienes que saber de todo. Tienes que
que conocer de todo un poco, pero prepararse. O sea, prepararse en el sentido de técnico, intelectual, o sea, como de todo un poco, ¿no? Cubrir todo un perfil. ¿Por qué? Porque cuando te hable de un Raúl Velasco, pues tienes que saber que era un Siempre en Domingo. No porque, ay, es que el abuelito, o ya estás viejito. No, sino porque fue parte de lo que sentó bases de lo que actualmente vemos como un programa, pues como La Máscara o La Voz, pero está revolucionado, ¿no? Entonces saber y conocer de dónde viene. No vas a descubrir, o sí, el hilo negro, ¿no? Pero sí tener el conocimiento de dónde viene cada cosa, o por qué ahora... Creo que la mayor demanda actualmente en esto es porque está muy de moda el ser influencer. ¿Qué es influencer? Es como, ¿qué me vas a influenciar? O sea, como hacia dónde, pero ¿y qué haces? ¿O qué? ¿Cuál es el background que traes? Pues nada, que se te ocurrió agarrar un teléfono y ponerte a decir Pedro, ¿no? O sea, está padre porque también es entretenimiento. Sí. Pero es más allá de eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que no sabe de dónde viene la canción de Pedro, que de un grupo de muchos años atrás, y entonces nada más ven un mapache ya. Y que también nos subimos al tren, ¿sabes? O sea, como que porque es algo que no puedes estar alejado. Así como conoces de Raúl Velasco, pues también tienes que saber que Pedro o quién es Wendy o demás, ¿no? O sea, creo que sí es importante, y sobre todo estando en medios en medios audiovisuales, es saber qué hace tu competencia, qué está haciendo del otro lado. O sea, como conocer el todo para ver tú hacia dónde o cómo puedes tener el éxito de tu producción. Fíjate que en función de lo que comentas, ¿cómo competir ustedes que son la parte de la televisión, a nivel de producción de la televisión, en donde se invierte un presupuesto importante, sea público, sea privado, pero es un presupuesto importante? ¿Cómo competir contra una persona que se sienta o se para frente a un teléfono y a decir Pedro, y que tiene 10 millones de vistas contra un rating de cuántos puntos te gusta ahora? ¿Cuál será como el promedio de un buen programa? No sé, 7 puntos, 4 puntos, 2 puntos. 4 no sé. puntos. O sea, ¿cómo competir un presupuesto de millones de pesos contra el influencer que tiene su teléfono recargado en la pared y que tiene 10 millones de vistas? ¿Cómo no es un tanto como desbalanceada la competencia ahí? Pues sí. O sea, la verdad es que sí hay como una cosa que tratas de buscar un equilibrio. Pero bueno, finalmente, en mi caso, yo trabajo o hago producciones para una institución o una empresa que al final tienen una finalidad. O sea, digo, cuando yo tenga mi propia televisora y el presupuesto sea mío, pues yo decido hacia dónde, ¿no? Y que a lo mejor no va a tener rating, pero es mi gusto, y yo quiero producir programas de coches, y entonces a mí me encanta que los coches sean... En fin, o sea, depende mucho de hacia dónde, ¿no? Obviamente las empresas no es que ganen solamente de un programa, ¿no? O sea, ahora ya como son 360, por ejemplo, en el caso ahorita en donde estoy, pues es prensa, radio y tele, ¿no? Entonces, y además no es una empresa que pertenece a otro grupo. Entonces, bueno, es como un todo, ¿no? Lo que te decía es que a lo mejor un programa de cocina, pues no es para todo mundo. ¿Por qué? Y además no para todo el mundo que le guste la cocina, sino un poco más especializado. Pero si es el gusto y que la finalidad es eso, pues adelante, ¿no? Creo que puedes ir combinando o mezclando un poco esto de qué es lo que me están pidiendo, cuál es el gusto con lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, real esto que hacemos, el contenido que hacemos solamente para redes sociales de una receta de cocina, pues lo hacen chefs un poco más juniors, no el chef una Paulina Bascal, sino más juniors, y entonces le damos la vuelta y entonces pues usamos lo que está en tendencia, ¿no? De soy chef y por supuesto que todo el mundo, o sea, como que sí se le da la vuelta a las tendencias de, ¿sabías que si mezclo 2 papas con no sé qué? O sea, sí es como atacar un poco al público lo que está pidiendo, pero no al 100%, sino como que entras un poco, pero sigues cubriendo la parte que principal, que es lo que te están pidiendo acá, ¿no? Ernesto, ¿qué te parece si estamos al ejercicio de una? No tenemos ahí algunas dudas de nuestra
audiencia que nos estén A ver, vamos a haciendo ¿Vamos a hacer llegar, ejercicio o? sí, para que responderles las inquietudes que tienen para nuestra invitada. Bueno, sí, aquí Oscar Cepeda manda a saludar a Ana. Ana, Gracias, Oscar. yo creo que alguna, Parece que hay alguna una relación por ahí. familiar. Ahí estamos checando las preguntas que leo, son muy interesantes. Mani Uranga saluda al profe Feria Cano. Viri, ¿cómo fue tu experiencia en el programa de compras? Ay, estaba bien padre. De compras, porque además yo estaba muy chavita. La verdad es que parezco más chavita, pero no tanto. Yo estaba con los niños, dirigiendo a niños 8, 10 años más chico que yo. Entonces, tampoco es que fuera yo la señora mamá, que aunque tenía que tomar el papel Era la tía. del adulto responsable, era la hermana mayor. Ah, ya. Entonces, estaba padre porque era un programa de una revista del consumidor, así se le conoció, que era como un Profeco, pero para niños. Entonces también estuvo bien padre eso, me acuerdo que muy al inicio tuvimos problemas porque no podíamos usar las marcas. Decíamos, bueno, a ver, esta marca me promete que si, en el caso de un shampoo, ¿no? Que si lo uso el cabello me va a quedar muy sedoso y no se va a caer y bla, bla, bla. Entonces ponías a prueba los 3 productos y saber si lo que promete el producto lo cumple, ¿no? Entonces fue otra parte, como justo esto de darle la importancia a los niños, porque eran productos para niños. En su mayoría, digo, también una leche, por ejemplo, ¿no? Que consumían los niños, pero estuvo muy padre porque de verdad eran chicos que, bueno, actualmente ya también están haciendo o series o novelas o cantan, o sea, como el también haber influenciado en la vida o en los gustos de esos pequeños estaba padrísimo. Fue una producción también muy pesada, con mucha responsabilidad, íbamos, veníamos, y que las locaciones, bueno, desde las entradas de los programas los hacíamos, nos gustaba ver como panorámicas, ¿no? Entonces, bueno, subimos hasta la Torre Mayor, cosa que ahorita ya no se puede, pero en ese momento, creo que fue 2006, más o menos 2005, 2006, íbamos, veníamos, Monumento de la Revolución, usábamos una grúa, como elementos que ahorita ya dirías, ay, pues eso está muy sencillo de hacer, ¿no? Porque sí, porque ya tienes el estabilizador, porque tienes un dron. Correcto, sí. Pero fue una experiencia bien padre. Perfecto. Ana, vamos a entrar al lado humano. Aquí voy a alterar algunas preguntas ahorita que vas diciendo, porque me nacen. Queremos ver el lado humano de nuestros entrevistados. Ok. La primera es saber, desde tu característica de productor y todo eso, ¿qué prefieres? ¿El fashion, la imagen, la presencia o el confort dentro de tu labor? Ambos. La verdad es que ambos, porque sí me gusta sentirme cómoda, me gusta verme bien, pero si vas a un lugar a grabar y llegas en tacón, pues no vas a poderlo hacer. Complicado. Entonces, creo que la combinación de ambas. Ok, adelante. ¿Televisión pública o televisión comercial? Ese es muy difícil. Creo que televisión pública por el contenido, solo por el contenido. Otra rápido, así, en entretenimiento, educativo o informativo. Educativo. Okay. La verdad es que los noticiarios no me encantan. Me ha tocado hacer, sí he tenido que estar involucrada, pero no me encantan tanto. Es muy demandante, muy demandante. A ver, me voy a saltar unas. ¿Broadcast, streaming u on demand? Creo que empecé en broadcast, estoy en streaming y on demand. Pues es que hay que ir evolucionando. O sea, creo que las 3 son muy importantes y después no sé qué siga. O sea, va a haber una después. Entonces hay que irse adaptando a cada una. En el gusto de comer, Ana, ¿qué proteína? ¿Pescado, pollo o carne? Creo que pollo. Okay. Me gusta, pues no soy tan carnívora. ¿Torta o taco? Ay, qué difícil. Creo que taco, pero sin cebolla. No me gusta. ¿Producir en México o en el extranjero? Ay,
En México yendo al extranjero. Ah, ok. Producción mexicana en el extranjero. Sí. Bueno. Muy bien. Ana, pues te agradecemos de verdad muchísimo que nos hayas acompañado, Gracias, que Ana. nos hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos. Eres de los orgullos aragoneses, además. Premio gracias. Nacional de Periodismo. Yo O sea, quería una preguntarle personalidad eso. así. ¿Qué Sí, sí. sentiste al ganar el Premio Nacional de Periodismo y con qué lo ganaste? ¿Por qué lo ganaste? Platícale a nuestra audiencia. Pues la verdad es que es algo que no lo pienso mucho porque no es algo, o sea, no lo veo como una medallita de forma individual. La verdad es que fue por una producción que hicimos en Canal 14 que se llama, que se llamaba Consulta Directa. Fue justo durante la pandemia, pero fue la labor de un gran equipo y fuimos a trabajar muy al inicio con mucho temor, sin saber qué iba a pasar. Sí, hacíamos home office, pero en el momento de la realización del programa, pues había que ir. Por lo menos la conductora, la gente de cámara, un par de asistentes y ya. Con los riesgos que Con riesgos. Y implicaba, yo sí. le decía a mi jefa, tengo miedo de venir, tengo miedo, Claro. ¿no? Entonces eran un par de días en la oficina y los demás en casa, pero fue como eso, o sea, como que siempre haces una producción sin saber que, o sin decir, ay, esto va a ser para ganar un premio, o esto es para que... No, es como... Y entonces, pues así está padre, pero no lo hago tan consciente porque sé que es una labor y es un trabajo en equipo no Pues solo muchas mío. felicidades. Fíjate que una pregunta que no tenemos anotada, pero creo que es importante. ¿Qué tan importante o qué tan trascendental fue obtener un título universitario? ¿O qué tan necesario? O sea, antes te fue necesario y después que lo obtuviste, ¿ha sido como relevante en tu vida? Pues de forma personal sí es algo que es terminar un ciclo, es concluir algo con lo que empezaste, ¿no? Porque creo que habla mucho de ti si dejas las cosas a la mitad. La verdad es que yo empecé mi carrera muy a la par de la universidad. En los últimos semestres iba a hacer mi servicio social a Canal 11 y afortunadamente me fui involucrando y entonces me quedé trabajando y de ahí no paré y fueron 17 años sin parar. Y luego de ahí pues siguió otro y luego otro y así me iba dando duro, pero sí fue como era un compromiso hacia mí misma y bueno, sí también para mis papás porque era un orgullo que yo quería hacer antes de que ellos se fueran. Entonces sí es algo importante. ¿Te lo piden o no te lo piden? Ahora sí que puede que sí, puede que no. Pero creo que es un compromiso personal que lo tienes que cumplir. Yo decía, bueno, es que con esta carrera no es como un médico, ¿no? Que si no tienes un título no puedes ejercer, ¿no? O un psicólogo, un abogado. Entonces yo decía, pues para mi beneficio, pues no me lo piden, no importa, ¿no? Pero sí era algo que si yo quería seguir creciendo, si yo quería seguir avanzando, pues en lo personal sí era como y no está titulada, ¿no? Y conozco un par más que están en puestos muy directivos que no tampoco se han titulado, ¿no? Entonces, ya es como de forma personal, a lo mejor no lo necesitan, ¿no? Comentaristas, presentadores, directivos que tampoco es que lo requiera. ¿Por qué? Porque te respalda toda una trayectoria. Entonces no es lo mismo, pues, gente que acaba, y no con esto estoy diciendo que no lo hagan y que no se titulen, por favor, háganlo y es muy importante, pero qué mejor respaldo que toda tu trayectoria profesional para poder sentarte y decir, creo que las cosas se pueden o se deben de hacer así, pero háganlo. Ay, pues muchas gracias, Ana, por estas palabras y todos tus comentarios. La verdad es muy enriquecedor conocer toda una trayectoria y tu forma de pensar acerca del tema que abordamos. Ana, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Ay, Gracias perdón. por venir. Ojalá No que puedo hablar. ojalá que en otra ocasión tengas chance de acompañarnos. Hablamos de otros temas, de Wendy contra... de cocina o De cocina, series de ficción, me encantan las series de ficción. por ejemplo. Y bueno, por lo pronto agradecerte nuevamente y
les invitamos que la semana próxima nos vuelvan a sintonizar y vamos a tratar otro tema importante, interesante aquí en el podcast Comunicara. Pues chicos de cabina, por favor, vámonos. Gracias. Vámonos. Muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen fin. Comunicara, comunicación en Aragón. Voces y opiniones. Comunicara, comunicación en Aragón.